Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz y el día de hoy, gracias a la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal, les voy a presentar el caso clínico correspondiente a la sesión de hoy viernes. Una disculpa, no sé qué pasó. Bueno, esta es la ficha de identificación de nuestra paciente. Ella es una paciente femenino, tiene 18 años de edad, es soltera, terminó la preparatoria, no tiene ninguna ocupación. Ella terminó la preparatoria, ingresó a una carrera universitaria, la cual abandonó. Desconoce la razón y comenta que no quiso continuar. No pertenece tampoco a ninguna religión, es originaria de Monterrey, Nuevo León, radica en Juárez, Nuevo León. Ella acudió a consulta con nosotros el día 2 de julio y a la consulta se presentó también acompañada de su madre. Dentro de los antecedentes heredofamiliares encontramos en el padre antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y también de hipertensión arterial. En la madre comenta que ella padece asma y también rinitis alérgica. Sobre sus hermanos, también un hermano hombre presenta rinitis alérgica y su hermana presenta rinopatía crónica estacional. Dentro de los antecedentes personales no patológicos no encontramos alteración alguna. Y dentro de sus antecedentes personales patológicos encontramos que nuestra paciente estaba diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, diagnosticado desde los 12 años de edad. Actualmente ella se encuentra en psicoterapia desde su diagnóstico y está con tratamiento farmacológico con metilfenidato 36 miligramos al día desde marzo del 2019. Su motivo de consulta fue por rinitis alérgica. Ella inició su padecimiento alrededor de los 2 años de edad con síntomas nasales todos los días, caracterizados por rinorrea, congestión, estornudos y además prurito. A los 5 años de edad, su madre la llevó con un alergólogo, quien le realiza pruebas cutáneas, las cuales resultan positivas, comenta la madre, a ácaro, cucaracha y algunos pólenes que no recuerda cuáles son. La paciente estuvo con inmunoterapia sublingual por 3 años y refiere una mejoría significativa de los síntomas. Y posterior a este tratamiento presenta solamente síntomas leves muy ocasionales. Sin embargo, comenta que hace 4 meses presenta exacerbación de estos síntomas nasales y lo que más le molestaba a ella era la congestión nasal, que se volvía persistente a lo largo del día y era de predominio matutino y nocturno. En la exploración física, dentro de sus signos vitales estaban normales. En el hábitus exterior encontramos una paciente hiperactiva, de edad aparente igual a la cronológica, la cual tiene ojeras, tiene voz nasal, está alerta y cooperadora. En la exploración de nariz, en la mucosa nasal se encuentra pálida, tiene una hipertrofia importante de cornetes, aproximadamente con obstrucción del 90%. El tórax y los campos pulmonares se encontraban sin anormalidades. A nivel ocular también sin anormalidades. La faringe no presentaba eritema, pero sí presentaba descarga retronasal y hialina. Y el resto de la exploración física fue sin alteraciones. Se le realizaron pruebas cutáneas, las cuales resultan negativas. Y por la sospecha ante alergenos intramuros se decidió realizarle una prueba intradérmica para ácaro, la cual resultó positiva. Los diagnósticos de esta paciente son rinitis alérgica leve persistente y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El tratamiento que se le brindó fue cetiricina, tabletas de 10 miligramos, una cada 24 horas por 7 días. Se le dejó dimista D, ácidos nasales con agua de mar cada 12 horas. Se inició la inmunoterapia subcutánea.
Se le indicaron medidas de control de medio ambiente y se le citó en 2 meses. Es por esto que la revisión del día de hoy se va a realizar en este trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y su asociación con las enfermedades alérgicas. Sabemos que las enfermedades crónicas más comunes en la infancia incluyen el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica, y que su prevalencia va aumentando con el paso del tiempo. Sabemos que también en Europa está contemplado que uno de estos padecimientos involucra un costo anual de 2.405 euros por niño que padezca cada una de estas enfermedades, y que su impacto económico va aumentando también con el paso del tiempo. Diversos estudios han evaluado la asociación que hay entre estas enfermedades crónicas con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y también se ha visto que es la prevalencia de un niño que tenga en común una enfermedad atópica con trastorno de déficit de atención, también se va incrementando esta prevalencia de esta asociación. Hay estudios que han encontrado que las enfermedades alérgicas predisponen a que nuestros pacientes también padezcan otros trastornos asociados como ansiedad, estrés y también déficit de atención. Permítanme un momento. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que es actual, se caracteriza por inatención, impulsividad y también síntomas de exceso de actividad. Esta disfunción debe de causar alteración en 2 o más ámbitos, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la casa. Los criterios del DSM-5 para diagnosticar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad son 5, y son un patrón persistente de desatención, hiperactividad o impulsividad que es más frecuente y grave que el observado en sujetos con un nivel de desarrollo similar, que los síntomas se presenten antes de los 12 años de edad, síntomas en 2 o más ambientes, que haya un deterioro clínicamente significativo del funcionamiento social, académico o laboral, y que los síntomas no aparecen justificados por otro trastorno psiquiátrico. Entonces, en resumen, son síntomas, son, 6 o más síntomas de inatención, más o puede haber o no hiperactividad, dependiendo del tipo de trastorno al que nos estemos refiriendo. Pero también puede haber 6 o más criterios de hiperactividad que se presentan antes de los 12 años y que afectan 2 o más ambientes. Estas son algunas características de inatención. El paciente no presta suficiente atención a los detalles, presenta dificultades para mantener la atención en tareas y actividades, da la impresión que no escucha cuando se le habla, no sigue instrucciones y no finaliza las tareas y las obligaciones. Presenta dificultades para organizar tareas y actividades, evita también actividades que requieran un esfuerzo mental sostenido, extravía objetos de importancia para tareas o actividades, suele distraerse con estímulos irrelevantes y es descuidado con las actividades diarias. Y estas son algunas características de hiperactividad e impulsividad. El paciente mueve en exceso manos o pies o se mueve mucho en su asiento, abandona su asiento en clase o en otras situaciones en las que no debería de hacerlo, pareciera que siempre está en marcha como si tuviera un motor. El paciente habla en exceso, responde las preguntas antes de que terminen, interrumpe o se entromete en las actividades de otros, tiene dificultad para esperar su turno, corre o salta de forma excesiva en situaciones en las que no debería de hacerlo y tiene dificultades para jugar tranquilamente o hacer actividades de ocio. Dentro de la epidemiología de este trastorno, se ha visto que también ha aumentado su prevalencia.
la prevalencia mundial se calcula entre un 5 al 7.1% en niños y adolescentes. Y cuando comparamos hombres y mujeres, encontramos una relación mayor en hombres que en mujeres 4:1. Y de estos pacientes que presentan este trastorno en la niñez y adolescencia, persisten estos síntomas hasta el 50-60% en la edad adulta. Este trastorno es uno de los más estudiados por la psiquiatría y psicología, y aún así, siendo de los trastornos más estudiados y que más estudios de investigación tiene, aún no se ha encontrado en sí cuál es la causa. La evidencia más actual apunta a que se trata de una causa multifactorial en la que intervienen en conjunto varios factores, y la literatura actual como que tiene como que mayor peso estos factores que les presento aquí. La genética, porque se ha visto que los hijos de padres que presentaron este trastorno en la niñez tienen más tendencia a presentar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También otra como que asociación importante que se ha visto es una baja actividad cortical, donde predomina la disminución de algunos neurotransmisores, principalmente alteraciones en la dopamina y la noradrenalina. También se ha visto una disminución del flujo sanguíneo y una disminución en la actividad eléctrica en la zona prefrontal del cerebro. Y también algunas complicaciones pre y perinatales como prematurez, hipoxia, bajo peso, que la madre embarazada haya consumido alcohol, tabaco o algunas infecciones o enfermedades que involucran el sistema nervioso central. También se considera que tienen una asociación positiva con que el paciente desarrolle este trastorno de déficit de atención. También dentro de este trastorno hay algunas comorbilidades que debemos de tomar en cuenta, como algunos trastornos de conducta que se pueden presentar hasta en la mitad de estos pacientes. Y esto puede llevar a retrasar el diagnóstico y también de no dar el tratamiento adecuado y oportuno para estos pacientes. Los trastornos de conducta principalmente encontrados es el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. Estos pacientes también pueden presentar trastornos del estado de ánimo que se caracteriza como por pérdida del interés, pérdida de la concentración, como que el paciente tiene poca energía para desarrollar sus tareas, y también con ansiedad. Estos síntomas se presentan hasta en el 25 al 30% de los pacientes. También es importante mencionar que estos pacientes pueden tener trastornos de aprendizaje, aunque tengan un coeficiente intelectual promedio o superior al promedio. Generalmente ellos tienen problema como para tratar de comunicarse con el lenguaje, también para escribir o realizar operaciones matemáticas. Estos trastornos de aprendizaje se llegan a ver hasta en el 20-25%. Y esto es también lo que pues ha sucedido con nuestra paciente, que ella siente que se esfuerza mucho en algunas cosas y no obtiene resultado. También estos pacientes se asocian mucho a tener trastornos del sueño, ya sea para iniciar y para mantener el sueño, y con síndrome de Tourette, que es un trastorno por tics, que también es frecuente encontrarlo en estos pacientes con TDAH. Y bueno, como podemos observar aquí, estas comorbilidades también las vemos en algunas, pues de hecho en la mayoría de las enfermedades atópicas que mencionamos al principio. Los trastornos del sueño, trastornos de conducta, son comorbilidades que están compartidas entre las enfermedades alérgicas y el trastorno por déficit de atención. Dentro de la asociación de este trastorno con enfermedades atópicas, se remonta desde hace muchos años, en la década de los 80, se empezó a observar que había una alta comorbilidad de trastorno de déficit de atención con enfermedades mediadas con TH1 y TH2, como el eczema atópico, así como con asma. Al final de esta década, se diseñó un modelo neuroinmunológico, el que estaba basado en la disregulación de la actividad colinérgica y adrenérgica del sistema nervioso central.
Más adelante se siguieron realizando estudios para evaluar esta asociación y en el 2007 se encontró una asociación de asma con trastorno de déficit de atención y que se relacionaba también con la gravedad de ambos trastornos. Y en el 2009 surgió una hipótesis de que el trastorno de déficit de atención era un tipo de hipersensibilidad no alérgica, la cual podía compartir mecanismos fisiopatológicos. Esta es la estadística de este Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Nuestros pacientes con rinitis alérgica en el 2016 se encontró una prevalencia de síntomas compatibles con TDAH en el 19.28%, mientras que nuestros pacientes con asma en el año 2018 se encontró una prevalencia de 18% de nuestros pacientes que tenían síntomas de TDAH. Estas investigaciones fueron trabajos de tesis de algunos compañeros de psiquiatría. Y bueno, pues son resultados muy relevantes. Respecto a la fisiopatología de la asociación, aún es desconocida. Se tienen como que algunas sospechas y las teorías más aceptadas al momento es que estos pacientes, los pacientes atópicos, tienen una exposición crónica a citocinas inflamatorias que alteran el desarrollo de la corteza prefrontal o el metabolismo de neurotransmisores en el cerebro. Y esta hipótesis, digamos que está apoyada por diversos estudios, principalmente como este que les voy a mencionar, en el que está basado en que se realizaron resonancia magnética funcional en pacientes con asma. Mostraron correlación entre algunos marcadores de inflamación alérgica como eosinófilos en esputo y producción de factor de necrosis tumoral alfa, y se relacionó con un aumento de la actividad en la ínsula y en la corteza cingulada anterior. Otra como hipótesis que también puede ser es que los pacientes con enfermedades atópicas tienen como trastornos del sueño, lo que puede hacer que ellos tengan como que una fatiga diurna y que tengan como que menos concentración y que tengan como que un aumento de su actividad. Entonces es como que pues algo más aceptado. Sin embargo, con esta teoría de la exposición crónica a citocinas inflamatorias, es lo que se ha visto en resonancias magnéticas, que se estimula algunas regiones del cerebro, principalmente la corteza prefrontal, que también se encuentra, digamos que estimulada en pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Las citocinas más frecuentemente involucradas o que se sospecha que tienen como que la mayor asociación positiva con el TDAH es la interleucina 6 y el interferón gamma. En el TDAH, estas citocinas, en las enfermedades atópicas, estas citocinas también producen un aumento de noradrenalina y disminución de dopamina, que esto es lo que se observa también en el trastorno por déficit de atención. Recordemos que la corteza prefrontal es el principal sitio cerebral que organiza las funciones de ejecución, de motivación y también nos sirve para mantener la atención. Y esta es son las áreas que se han encontrado, que se ven ahí afectadas tanto en pacientes con asma como en los pacientes con trastorno con déficit de atención e hiperactividad. También es muy importante la atopia prenatal materna, ya que se ha asociado con que el producto presente TDAH en la niñez. Se ha visto que las niñas pueden ser más sensibles en comparación que los niños y puede contribuir a un aumento en la incidencia de TDAH. Los mecanismos que parecen estar involucrados en esta activación, en este síndrome, es la activación inmunitaria materna durante el neurodesarrollo fetal. Recordemos que la madre de la paciente que mencionamos en el caso clínico, ella padece asma y rinitis alérgica. Nos falta más indagar acerca del estado en el que ella se encontraba, su estado atópico, si en realidad sus patologías estaban controladas o no durante su embarazo, pero esto parece tener una especial importancia porque, como hemos visto, la prevalencia del TDAH es mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, nuestra paciente es mujer y ya es un adulto y los síntomas están persistiendo, además de que tiene aún sus síntomas de atopia.
Eh, bueno, fueron resultados de un metaanálisis que se llevó a cabo en Japón, el cual involucra algunos estudios que se realizaron en diferentes países y se encuentra una asociación que en pacientes con enfermedades alérgicas tienen 1.56 veces más probabilidad de padecer TDAH. Y esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, ya que pues es algo relevante y pues nosotros tratamos con pacientes con enfermedades alérgicas diario y bueno, al menos desde mi punto de vista es algo que no lo tenía contemplado, pero sí es muy alta esta prevalencia. También la asociación de TDAH con una o más enfermedades alérgicas, se ha visto que la mayor asociación, ya sea con dermatitis atópica, con asma o con rinitis alérgica, es más alta con asma y también tiene que ver si el paciente presenta una o dos o más enfermedades atópicas. Otra asociación importante es dermatitis atópica con asma, que fue la que tuvo una mayor asociación positiva y la presencia de 3 enfermedades: asma, rinitis y dermatitis atópica. En cuanto a los pacientes adultos, se encontró que el diagnóstico de alergia a alimentos también tiene asociación fuertemente positiva con desarrollar TDAH o con el diagnóstico de TDAH. También asma y dermatitis atópica. En cuanto a los pacientes con asma y trastorno de déficit de atención, se encontró en este mismo metaanálisis que les comenté que los niños con TDAH tienen 1.8 veces más probabilidad de presentar asma y que los niños con asma tienen 1.56 veces más probabilidad de presentar TDAH. Esta como que alta prevalencia se puede deber a que recientemente se encontró un polimorfismo genético del receptor de dopamina D5. Este receptor se encuentra tanto en células cerebrales como también en los leucocitos circulantes en sangre. Y se cree que este receptor interviene en la diferenciación de las células TH17 y que bueno, sabemos que estas células TH17 presentan una alteración en las enfermedades atópicas, principalmente en el asma, y también se cree que de aquí puede venir el mecanismo fisiopatológico de la asociación de asma y TDAH, aunque pues todavía no está muy bien estudiado, es como que otro hallazgo reciente. También un estudio de polimorfismos genéticos encontró 7 locis que se comparten con asma y TDAH en el gen CISD2, un loci que se comparte con asma y ansiedad, y 10 loci que se comparte con asma y trastorno depresivo mayor. Esta predisposición genética al TDAH podría tener un mayor impacto en la predisposición genética al asma de inicio en la edad adulta. Y estas son investigaciones muy relevantes que nos abren un panorama más amplio de la interacción y el mecanismo fisiopatológico que pueden compartir estas dos enfermedades. La rinitis alérgica más el TDAH, en esta asociación se encontró que los niños con TDAH tienen 1.6 veces más probabilidad de tener rinitis alérgica y que los niños con rinitis alérgica a su vez tienen 1.7 veces más probabilidad de tener TDAH. Se encontró también que en la infancia se asocia con más síntomas de TDAH y que el paciente al crecer en la adolescencia tiene más asociación con trastorno oposicionista desafiante al padecer rinitis alérgica. Respecto a la dermatitis atópica en relación con el TDAH, este fue un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, fue un estudio muy grande que involucró más de 350,000 niños. Sabemos que la dermatitis atópica es una inflamación crónica de la piel y que dentro de los síntomas principales se incluye el prurito. El prurito puede ser el causante de que el paciente presente trastornos del sueño, ya sea para
iniciar o para mantener el sueño, y que estos trastornos del sueño a su vez pueden provocar distracción, dificultad para la atención y para la concentración. Sin embargo, se ha encontrado que los niños con dermatitis atópica que desarrollan trastorno de déficit de atención o trastorno de déficit de atención con hiperactividad presentan un fenotipo de dermatitis atópica más severo y que es más probable que la dermatitis atópica persista en la edad adulta. Este estudio se llevó a cabo en el 2016 en Estados Unidos, involucró 354.416 niños de 2 a 17 años. Se encontró una prevalencia de dermatitis atópica de 10.1% y una prevalencia de trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad en un 7.3% y una prevalencia de este trastorno en niños con dermatitis atópica de 9.4%. Comparado con una prevalencia de este trastorno de déficit de atención en niños sin dermatitis atópica en un 7.1%. Y esta fue una asociación significativa que se realizó en este estudio, que la dermatitis atópica sí se encuentra relacionada con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, mientras que en adultos se incluyeron 34.613 participantes y se encontró una prevalencia de dermatitis atópica de 7.2%, mientras que se encontró una prevalencia de trastorno de déficit de atención e hiperactividad en 4.2% y también se encontró una asociación significativa entre estas dos patologías. También este estudio involucró digamos como un factor predictor de TDAH en pacientes con dermatitis atópica que tienen trastornos del sueño. Se estudiaron las variables de cuántas noches duerme bien el paciente. Los niños sin dermatitis atópica que duermen bien de 0 a 3 noches por semana también tuvieron una asociación significativa con TDAH, pero esta asociación fue mayor en los niños que tienen síntomas de dermatitis atópica. Se vio también que hay una relación con la gravedad, se vio una asociación más positiva entre los niños con dermatitis atópica grave que duermen bien solamente de 0 a 3 noches por semana, con un odds ratio increíblemente elevado de 34.9, tenía un intervalo de confianza de 95%. Bueno, estos resultados también son impresionantes porque la presencia de trastornos del sueño también puede ser un gran predictor de que el paciente pueda sufrir TDAH, y esto nos puede servir a nosotros mucho tenerlo en cuenta en la práctica clínica. También se encontró que la gravedad del TDAH también tiene una asociación con que el paciente padezca dermatitis atópica. Se encontró mayor asociación entre los pacientes que padecen un TDAH grave con unos ratios de 3.23. Eso también es algo elevado y también pues deberíamos tomarlo en cuenta entre los pacientes que padecen este trastorno. Los niños con TDAH, volviendo, al metaanálisis de Japón, del que les estaba comentando al principio, los niños con TDAH tienen 1.4 veces más probabilidad de tener dermatitis atópica y no se encontró asociación significativa entre los pacientes con dermatitis atópica de padecer TDAH. Esto fue lo que reporta este metaanálisis. Respecto a otras enfermedades alérgicas como la conjuntivitis alérgica, también se encontró una asociación significativa en que los niños con TDAH tienen 1.7 veces más probabilidad de tener síntomas de conjuntivitis alérgica. Sin embargo, me llamó la atención que aquí como que no, los datos no estaban muy bien descritos, entonces no sé qué tanta relevancia tenga en sí esta probabilidad, pero sin embargo también hay que tomarla en cuenta. Respecto a la alergia a alimentos, este metaanálisis no mostró diferencias significativas entre los grupos de TDAH y los grupos control, pero se encontró que la sensibilización al cacahuate en la infancia se asocia con más síntomas de TDAH y de trastorno oposicionista desafiante en la adolescencia. En este estudio, lo que hicieron fue que involucraron pacientes a los que les realizaron
determinación de IgE específica para ácaro, cucaracha, huevo, leche, camarón y cacahuate, y se encontró que tenía mayor asociación con cacahuate. Esta es un cuestionario para padres, se llama escala de Vanderbilt. Es un instrumento que nos puede servir a nosotros en la consulta para cuando tengamos pues algún paciente en el que tengamos sospecha de un trastorno de déficit de atención o que tengamos, no sé, un paciente con dermatitis atópica grave o con asma grave en el que queramos descartar si el paciente tiene esta comorbilidad. Este es el estándar de oro para el diagnóstico de TDAH. Y un ítem de desempeño problemático más 6 síntomas que se contesten como seguidos o muy seguidos, nos pueden indicar la presencia de este trastorno. Bueno, es la primera parte y este es el área de desempeño, en el que tendríamos que ver si el paciente tiene algún problema o alguna limitación. Sobre el tratamiento, en un estudio que se evaluó con rinitis alérgica y TDAH, se reportó que el TDAH disminuyó con el tratamiento de la rinitis alérgica. Esto sugiere que para niños con rinitis alérgica y síntomas de TDAH que tal vez no cumplen todos los criterios, puede estar recomendado iniciar tratando la rinitis alérgica y solamente monitorear los síntomas de TDAH para ver si disminuyen. También otra asociación importante que se encontró es que la combinación de medicamentos de cetiricina más metilfenidato mejora los síntomas alérgicos y de trastorno de déficit de atención y que el tratamiento con antihistamínico hace posible reducir la dosis del estimulante. Esto produjo una mejoría en las puntuaciones de TDAH mediante el uso de antihistamínicos y el que se utilizó en este estudio fue la cetiricina. Se encontró un beneficio de la medicación del estimulante sobre la inflamación alérgica también, y se encontró que hay un efecto sinérgico del metilfenidato y la cetiricina sobre los síntomas tanto alérgicos como neurológicos. Como conclusiones personales, aunque la etiología se desconoce, está reconocido que existe una asociación entre las enfermedades atópicas y el trastorno de déficit de atención. Estos son padecimientos comunes en la población general que pueden perjudicar gravemente la calidad de vida. Sin embargo, se requieren más estudios para identificar los mecanismos biológicos exactos en esta asociación. Por último, les comparto este póster de nuestra reunión científica anual que se va a llevar a cabo este 9 de octubre. Va a ser una versión online. Esta es la edición número 33 de nuestro Highlights. Se pueden inscribir escaneando el código QR que se encuentra en la imagen a través de la cámara de su celular. Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias.